Vladimir Cerrón es uno de los políticos peruanos con mayor arraigo dentro del panorama nacional e internacional. Que por cierto, Vladimir Cerrón, su hermano, el dirigente nacional de Perú Libre, se perfila como uno de los candidatos natos a la presidencia de la República. Es un tipo muy capaz, ¿correcto? Cerrón agarra al... Mira, ve, Cerrón lo agarra al 85% de los políticos vigentes en un debate y los tritura. O sea, los tritura, porque el tipo está preparado para la guerra. ¿Qué gobierno de izquierda ha tenido este país? Absolutamente ninguno. Su posición frente a las políticas económicas de los gobiernos en las últimas décadas le ha traído una represalia no solo política, sino judicial. Es el único actor político que mostró al país entero de cómo la mafia caviar, parasitariamente, está enquistada en los diferentes estamentos del Estado. Para callar a Vladimir Cerrón e impedir su candidatura a la presidencia de la República, se ensañaron con una nueva sentencia politizada. Sobre la sentencia, consultamos a especialistas en la materia, quienes desbarataron la acusación y la pena contra Cerrón Rojas. Que más tiene una motivación política este fallo judicial que jurídico. Duberly Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia condenatoria, desde mi punto de vista, ignora que el señor Cerrón Rojas, al firmar un memorando en septiembre del 2013 para que se inicien los trámites, eso lo consideran un indicio colusorio. Pero lo que no dice la sentencia es que el señor Cerrón Rojas no lo hizo por voluntad propia, sino que su iniciativa contó con el visto bueno, vale decir, con el acuerdo regional. El congresista de la República, Waldemar Cerrón, recalca que la declaratoria de interés regional para la construcción del aeródromo Huanca, su iniciativa privada y la adjudicación directa fueron aprobados íntegramente en el Consejo Regional. Todo el proceso, desde su inicio hasta la adjudicación del proyecto construcción del aeródromo Huanca, recayó en las decisiones del Pleno del Consejo Regional, donde el doctor Vladimir no tuvo participación alguna. El maestro y penalista Ciro Cancho expone. La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín señala que el contrato se ha declarado nulo, pero la condición para el reconocimiento de perjuicios era cuando el contrato se resuelva y no cuando el contrato sea declarado nulo. No se ha resuelto. Solo había posibilidad de que el gobierno regional pueda responder a daños y perjuicios, etcétera, cuando el contrato se resuelva, no cuando se declare nulo. En este caso se declaró nulo. Eso es lo que no hablan los comentaristas de esta sentencia. Por su parte, el también penalista Luis Maigua afirma que en el juicio no se pudo comprobar que Vladimir Cerrón recibió dinero, menos que el gobierno regional pagó a la empresa contratista. ¿Se refiere que el señor Vladimir Cerrón recibió plata? ¿Plata de quién? ¿Se probó eso? No. ¿Se probó que el gobierno regional de Junín iba a entregar dinero? No, porque el proceso era autosostenible. Sobre la reparación civil, los letrados sustentan. Y no entiendo como abogado ni como ex magistrado cómo en la sentencia, por el solo hecho de considerarlo como un peligro potencial, es decir, algo que está lejano en otra galaxia, puede ordenar que el señor Vladimir Cerrón Rojas y los otros sentenciados paguen 800,000 soles de reparación civil. Suma totalmente desproporcionada, porque si el Estado no se perjudicó con un solo centavo, ¿cómo se va a sostener que hay un perjuicio patrimonial potencial lejano de 800,000 soles? Yo finalmente considero que más tiene una motivación política este fallo judicial que jurídico. Por eso es que considero que es una arbitrariedad
Este comentario lo hago, como he dicho, simplemente desde el punto de vista jurídico y no estoy calificando la condición política del señor Vladimir Cerrón Rojas. También es cruel, por ejemplo, que se haya establecido como reparación civil inicialmente más de 2 millones y luego 800.000 soles, que se redujo en segunda instancia. Yo he mencionado que esto se trataba de un enriquecimiento sin causa. No niego que pueda existir reparación civil a favor del Estado, pero no puede ser una suma exorbitante de 800.000 soles en un delito que no se ha causado perjuicio al Estado. Ahí no existe fundamentación ni motivación. No he encontrado por qué 800.000. Quizás haya venido el Espíritu Santo y haya iluminado a la mente de los magistrados para decir exactamente 800.000. Tal vez el espíritu maligno. A la consulta, ¿por qué los jueces dieron una sentencia suspendida menor a los 4 años, pero a su vez una pena de cárcel? ¿Acaso las presiones mediáticas y políticas definieron para tomar la decisión final de la sentencia? Es lamentable que por presiones mediáticas se hayan tomado estas decisiones. Porque la pregunta es fácil. ¿Por qué no le pusieron la pena máxima si estaban seguros de que él era culpable? ¿Por qué rebajaron más allá de 4 años de la pena, donde la posibilidad de pena suspendida es alta, y le pusieron pena efectiva? Entiendo yo con un mensaje político criminal. Ahí siempre el juez da un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje desde mi punto de vista? Eres inocente, pero pues no te quiero declarar inocente y te pongo una pena para que la gente crea que estás yendo al preso. El hecho por el cual se le acusó al doctor Vladimir no merecía una condena penal por encontrarse dentro de la eximente de responsabilidad penal. El inciso 8 del artículo 20 del Código Penal regula que una persona no es responsable penalmente cuando obra por disposición de la ley o en el ejercicio legítimo de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Y por otro lado, la pena se redujo de 4 a 3 años y 6 meses en segunda instancia. Eso fue en aplicación del método de los tercios, que también puse a consideración a los magistrados. Habiendo reducido la pena, se dispuso pena efectiva. Esto es contradictorio y los magistrados de hecho que saben. Y para decir que penas de corta duración vamos a mandar a la cárcel, tiene que existir una motivación reforzada. ¿Por qué? Por razones de prevención general vamos a mandar a una persona por corto tiempo a la cárcel. Eso no se observa en la sentencia de segunda instancia, ni tampoco en la sentencia de primera instancia. La conducta del doctor Vladimir en ejercicio pleno de su cargo se limitó únicamente a firmar el contrato por mandato del Consejo Regional. Caso contrario, hubiera cometido el delito de omisión de funciones. El sueño de construir un aeropuerto alterno al Jorge Chávez en el Valle del Mantaro se remonta al año de 1985 y a la ley 24290. Aquí lo que también la ciudadanía debe tener en cuenta es que la iniciativa del señor Cerrón Rojas de construir un aeropuerto Huanca en el departamento de Junín no era un capricho de él, sino que se remonta a una ley que es la ley 24.290 de el 4 de junio de 1985. Declara de interés nacional la construcción de un aeropuerto alterno al de Lima ubicado en el Valle del Mantaro, Entonces, en base a esta ley es que el señor Cerrón, desarrolla esa iniciativa que no puede compararse con el decreto supremo número 020-2011 de hace pocos años, del 19 de mayo del 2011, porque un decreto supremo nunca puede estar por encima de una ley. Y sin embargo, no entiendo por qué los jueces consideran que ese decreto supremo convierte en ilegal la iniciativa que desarrolló el señor Cerrón Rojas por demostrar interés en que se construya un aeropuerto en el Valle del Mantaro.
al respecto de las mentiras de los medios de comunicación que afirman que en el contrato no se tenía la aprobación del MEF y el MTC. No tenía la aprobación del Ministerio de Economía, tampoco de la cartera de Transportes y Comunicaciones. Debía haberse pronunciado, no era necesario el pronunciamiento porque se trataba de un contrato o de una obra por APP autosostenible. Y si es autosostenible no requería de la intervención del MEF, de más instituciones que puedan, que tengan que haber dado licencia para la continuación de este proyecto. Otra de las mentiras por desconocimiento de los medios procaviares y de derecha. Lo peor, Cerrón firmó el contrato con el consorcio Huanca a pesar que a 25 minutos de distancia en auto se encontraba el aeropuerto Francisco Carlé en Jauja. Señoras y señores, bienvenidos a la ciudad de Jauja. El aeródromo de Jauja, hoy llamado solo en el papel aeropuerto, no cumple con las condiciones técnicas para ser un aeropuerto alterno al Jorge Chávez. En estas imágenes aéreas se comprueban los obstáculos naturales, los cerros que limitan con el aeropuerto de Jauja, principal impedimento para ampliar su área geográfica y convertirse en una pista de aterrizaje internacional, como exige la norma. Las montañas en mención impiden que un avión pueda aterrizar de noche. Es más, estas elevaciones no permiten que una nave realice operaciones de riesgo y de emergencia. Familia, acabo de aterrizar en Peruvian, en Jauja. Hay que recordar que en el 2017, el aeropuerto de Jauja, Francisco Carlé, sufrió un lamentable accidente. Según el gerente general de ese entonces de Peruvian Airlines, este tipo de accidentes se dan por fallas mecánicas o por problemas de infraestructura de los aeropuertos. Cabe indicar que la construcción de un aeropuerto alterno al Jorge Chávez en el Valle del Mantaro era un pedido de la población a través de sus consejeros. También se formó un patronato liderado por el extinto y reconocido escritor Sandro Bocio Suárez, quien vio la necesidad de tener este terminal aéreo internacional para el desarrollo de la provincia, la región y el Perú.